Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ha conservado nuestra fe, venga también sobre todos ustedes para conservarlos también en la fe y vivir y poder vivir de fe en fe, completar la carrera y guardar la fe. Que eso acontezca con usted. Pero para que eso acontezca, obviamente tiene que haber una concordancia de parte de cada uno de nosotros. Es decir, Dios le bendice, pero si usted no concuerda con la bendición de Él, entonces no va a pasar nada. Entonces tiene que haber una concordancia de usted con Él, mía con Él, para que entonces se procese la bendición de Dios. Hablando de bendición, nosotros hemos hablado de lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él se está refiriendo al muerto espiritual, al muerto en sus pecados, en sus delitos, en su vida de esclavitud para con el diablo. Entonces, la persona está muerta. Cuando ella le entrega la vida a Jesús, entonces ella resucita. Solo que ella resucita no quiere decir con eso que ella va a permanecer, ¿no? Ella, para permanecer, tiene que mantenerse conectada con Jesús. Ahí en el siguiente versículo dice: y todo el que vive y cree en mí, es decir, después de que la persona resucitó y vive y cree en el Señor Jesús, es decir, vive aliado a Él, vive en la fe, en el día a día, entonces esa persona nunca jamás morirá. ¿No es así? Muy bien. La muerte no asusta a aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque saben, si yo tengo el Espíritu Santo y muero, el Espíritu Santo, Él saldrá de mí. No, Él me llevará, me conducirá a la plenitud de la vida después de que mi materia quede por ahí. Es decir, que no moriré nunca más. Después de que la persona recibe el Espíritu Santo y se mantiene fiel, leal al Señor Jesús, no muere jamás. Pero quería que usted supiera también que es muy importante, que Jesús dijo así: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Llamados son todos aquellos que tuvieron o tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios y convertirse. Personas que vienen hasta nosotros, por ejemplo, perdidas en sus pecados, delitos, etcétera, etcétera. Entonces, ellas, todas las personas que oyen la palabra de Dios, son llamadas. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que permanecen en la fe hasta el fin. Aquellos que permanecen hasta el fin. Tal vez usted diga: sí, obispo, ¿no sería de parte de Dios una injusticia? Porque Él llama a muchos, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué es que Él escoge a pocos? No, no es Dios el que escoge, somos nosotros los que escogemos. Porque cuando Dios nos llamó, cuando Dios en la persona del Espíritu Santo le llamó, inmediatamente yo entregué mi vida para servirlo, no como pastor, no como obrero, no como un oficial de la iglesia, no. A partir del momento en que Él me llamó y yo dije sí y me entregué, nació adentro de mí
un deseo inmenso, enorme, digamos, una pasión en querer pasarle a otras personas aquello que Él me había dado. Entonces, desde aquel día, y ya van a ser 59 años, que yo cargo conmigo esa pasión de querer pasarle a las personas aquello que Dios me da. Y es eso lo que he hecho aquí. Entonces, eso pasó conmigo. Entonces, cuando nosotros abrazamos la fe y queriendo servir a Dios, pasándoles a otras personas aquello que Él me dio, entonces estoy sirviendo a Dios. Yo fui escogido, fui llamado y pasé por las pruebas, por las tribulaciones, por las pruebas. Y finalmente yo fui escogido, fui seleccionado. Sin embargo, tuve que pasar por las pruebas, tuve que pasar por las dificultades, por las tribulaciones, por los desiertos. Yo tuve que ser aprobado para que entonces pudiera ser un escogido. Lo mismo es con usted que me está viendo en este momento. A usted le gustan las reuniones, a usted le gusta la fe, le gusta que hablemos de la palabra de Dios. Usted es instruida en la palabra de Dios, es instruido. A usted le gusta eso, pero mire, no se dé por satisfecho por gustarle, por estar de acuerdo con aquello que está escrito en la palabra de Dios. Eso no es suficiente. Que usted esté de acuerdo con la palabra que está escrito es una maravilla, pero su obligación delante de Dios es colocar lo que usted aprende en práctica, vivir. Por eso Jesús dijo, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque fue escogido por Dios, escogida por Dios. Entonces, la persona es usted, nos está viendo, fue escogida o fue escogido por Dios. Probablemente Dios lo haya escogido, pero tal vez usted aún no se dio cuenta de que en esta parte de escoger usted, usted es copartícipe, porque usted debe pasar por el test, por el test, por la prueba de fuego, por los desiertos, para entonces ser aprobado. Dios le escogió a usted, pero si usted no es escogido, si usted no pertenece en la fe y es aprobada, se esfuerza por ser aprobada o aprobado, no sirve que Dios lo haya escogido. Por eso Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia. Los violentos lo conquistan por la fuerza. Es decir, usted debe violentarse para tomar posesión del reino de los cielos, violentar sus voluntades, sus deseos, sus codicias, sus vanidades, violentar su corazón, que es un trancarrúa del infierno que lleva y conduce al ser humano a tomar actitudes equivocadas. Usted tiene que negarse, es decir, violentar su deseo, sus proyectos personales, sus ambiciones personales y dejar que el Espíritu Santo lo lleve. Porque quien tiene el Espíritu Santo, conforme Jesús dijo, quien es nacido del Espíritu de Dios es como el viento. No sabe hacia dónde va, no sabe de dónde vino, ni hacia dónde va. Es llevado por el viento. Así somos nosotros. Es muy glorioso, es muy bueno. Yo solo quería tener palabras para enseñarles, para hablar, para exhortar, para llamar la atención, porque yo me siento incapaz, impotente para llegar a las personas y hablarles aquello que Dios me ha dado a mí. Pero yo creo también que el Espíritu Santo con certeza convence
a usted a través del mensaje, de la palabra de Él, no de mi mensaje, sino la palabra de Él. Él va a convencerle a usted de la verdad para que usted pueda entonces dejar el pecado y vivir en la justicia. Dios, mi amiga y mi amigo oyente, a Dios le gustaría escoger a todos, pero no siempre eso está en su poder, porque eso depende de cada uno de nosotros. Aquella historia que esos creyentes fanáticos cuentan por ahí, Dios me entiende. Mi gracia te basta. Eso de ahí es simples palabreríos, nada más. Dios habló eso fue para el apóstol Pablo porque él estaba gimiendo, él lloró y él clamó 3 veces para que Dios enviara un mensajero para su casa. Y Dios le dijo, mi gracia te basta. Esa espina va a quedar allí para que usted no se enorgullezca. Deje esa espina ahí. Quiere decir, fue para Pablo que él habló y él también habla para usted, habla para mí. Todos nosotros tenemos una espina, para que no vengamos a enorgullecernos. Pero la verdad es que quien se escoge, quien opta a aceptar ser escogido, o mejor dicho, quien trabaja duro, fuerte, se violenta a sí mismo para tomar posesión del reino de los cielos, es cada uno de nosotros. Si usted no se violenta para que eso sea posible, vaya andando en ese pensamiento de que mi gracia te basta. Usted va a ver en dónde va a parar usted. Porque muchos están caídos, postrados allí en la calle de la amargura de esta vida. Dijeron anteriormente, un tiempo atrás, mi gracia te basta, y siguieron viviendo en el pecado. Esa es la realidad. Mi amiga, mi amigo, no se juega con Dios, no se juega con la fe, no se juega con el alma, no se pone el alma en riesgo de perdición. No, no, no. El alma es la mayor riqueza que usted tiene. El alma, su alma. No existe nada más rico en este mundo que su alma. Y usted tiene que cuidar de ella con todo cariño. Por eso usted tiene que violentarse, violentar su carne, violentar sus deseos, violentar sus vanidades, violentar sus codicias, violentar su futuro, violentar sus proyectos personales. Usted tiene que violentar porque es como Jesús habló. Él habla con certeza. Él dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los escogidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alabado sea mi Señor Jesús, porque Él me escogió y yo pasé por el test, pasé por la prueba, he pasado por las pruebas, por las tribulaciones y he permanecido en la fe. Por eso es que Pablo dice, completé la carrera, guardé la fe, completé la carrera y guardé la fe. Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. Amén.